Entonces, pues como ustedes saben, hoy en día tenemos una situación anormal, una situación que nos ha sacado de la vida cotidiana, de nuestros roles que tradicionalmente nosotros hacíamos. Esta crisis sanitaria nos ha llevado a una dinámica social distinta, en donde se ha fortalecido estos mecanismos cibernéticos, las compras cibernéticas, mismas conferencias que estamos dando ahora también por vía Zoom, por vía Facebook Live. Es decir, se han potenciado el uso de las nuevas tecnologías a través de esta crisis pandémica que nos está aquejando hoy en todo el mundo y en especial en México. Por supuesto que como toda crisis y como lo ha demostrado la historia a lo largo de la humanidad, pues conlleva también otra serie de implicaciones como crisis económicas, crisis políticas también, pero esta vez en nuestro país se añade un elemento más que también es algo que nos interesa mucho abordar, nos interesa mucho tocar, que es el tema de la militarización o bien la participación del ejército en tareas de seguridad pública. Como les comentaba yo hace un momento, tenemos invitados a grandes especialistas, ellos son profesores investigadores, ellos han abordado el tema de alguna u otra manera desde el ámbito de la criminología, de la sociología de la violencia, del derecho, de la historia, y que han tenido pues grandes producciones alrededor del tema de la seguridad pública y de la violencia. Entonces, pues nos honra a nosotros mucho tenerlos aquí en este conversatorio y bueno, pues esperemos que esta situación del COVID que atraviesa, repito, una serie de crisis económicas, políticas y ahora de seguridad que agudiza la situación que vive nuestro país, pues podamos estarla debatiendo y discutiendo con los invitados que tenemos el día de hoy. Les doy la más fuerte bienvenida. Buenas tardes a Buenas todas y tardes. todos los panelistas. Quiero presentar primero al doctor Barrón. Él es profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. El orden de nuestra participación será por orden alfabético, entonces estaríamos iniciando primero con el doctor Barrón. Repito, él es catedrático y es investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, tiene gran parte de su vida estudiando la violencia, estudiando la seguridad pública, tiene varias obras publicadas que ustedes podrán buscar acá en internet o directamente en la biblioteca del Instituto Nacional de Ciencias Penales para que puedan ustedes mirar la perspectiva en la que él ha abordado estos temas a lo largo de su trayectoria profesional. Martín, pues te cedo la palabra para ver qué nos puedes comentar alrededor de estos tres temas importantes que nos traen hoy en este conversatorio. Gracias, Daniel. Un gusto en saludar a Pedro, a José Luis, a Fernando y saludarte también a ti en esta nueva modalidad y situación que nos encontramos. Yo voy a entrar con un tema que es el último de los tres temas, que es la militarización. Desde el año 1998, cuando yo empecé a hablar de que había un proceso de militarización en el país, pues obviamente mucha gente me tachó de a loco. Dijo que pues eso no era cierto, ¿no? Sin embargo, ¿cómo fue que surgió la idea de empezar a hablar de la militarización? Hubo un texto para mí importantísimo de un sociólogo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos llamado Morris Janowitz, que se llama El soldado profesional. En ese libro, que es un libro del año de 1963, ¿no? Morris Janowitz plantea que las Fuerzas Armadas de América Latina en un futuro se iban a convertir en fuerzas de policía. Y así lo pone en su epílogo, ¿no? De ese libro. Para mí fue un descubrimiento importante ver cómo alguien hacía una proyección, digamos, a un futuro bastante lejano, pero hacía una afirmación de esta naturaleza. Por lo tanto, yo empecé a buscar en la parte histórica, pues algunos de estos procesos que pudieran de alguna otra manera marcar o significar algo en la realidad mexicana. Obviamente las Fuerzas Armadas en nuestro país
pues más allá de la incipiente intervención que tuvieron durante la Segunda Guerra Mundial, a lo largo del siglo XX no tuvieron ninguna otra participación más que después de la Segunda Guerra Mundial vendrá el año de 1994 con el ZLN. Es decir, Morris Janowitz sostenía que mientras las Fuerzas Armadas no se enfrenten a otro ejército en igualdad de condiciones, lo único que están haciendo es que esas Fuerzas Armadas se van a ir capacitando y que van a pervertirse de alguna otra manera y se van a convertir en fuerzas de policía. Y eso lo podíamos ver entonces a lo largo de la historia del siglo XX en nuestro país. Los ejemplos estaban ahí, el ejemplo del uso de las Fuerzas Armadas en 1968, en la Guerra Sucia, con Echeverría, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay un pico, digámoslo así, de intervención por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, vamos a tener, digamos, un declive donde los militares, fundamentalmente los secretarios de la defensa, se someten más o menos a las decisiones presidenciales, ¿no? Por ejemplo, podemos decir el caso del secretario de la Defensa en la época de José López Portillo. Él venía de hacer una serie de situaciones, fundamentalmente, y esto lo digo con pleno conocimiento de causa, ¿no? En Irapuato, de donde yo soy originario, el general que era el responsable de la zona militar, de la 12ª zona militar, fue el que inundó por instrucciones del presidente Echeverría toda la población en un operativo militar. ¿Sí? ¿Y cuál fue su premio al siguiente sexenio? Ser el secretario de la Defensa. Es decir, los militares empezaron a hacer esto. Algunos, inclusive militares que participaron en el combate al Partido de los Pobres en Guerrero, contra Lucio Cabañas, contra Genaro Vázquez, ocuparon cargos importantes dentro de la Secretaría. A esto es a lo que me refiero, de ocupar ciertos cargos. Así llegamos, por ejemplo, el siguiente pico para mí va a ser con Ernesto Zedillo Ponce de León. Ernesto Zedillo es el primer presidente de la República que además plasma o se plasma con el equipo de Zedillo, ahí se plasma la lucha al narcotráfico. En el Plan Nacional de Desarrollo de Zedillo es muy claro y son muy claros los lineamientos. Y la otra prueba durante el sexenio de Zedillo va a ser la creación de la Policía Federal Preventiva, cuyo brazo principal va a ser ¿quién? El Ejército. El brazo que va a fortalecer a la Policía Federal Preventiva van a ser los militares. Después vamos a unirle a la Policía de Caminos y vamos a unir la Policía de Migración, aduanas, etcétera, etcétera, en menor medida. Pero la parte fuerte, la parte dura, la hacen los militares. Posteriormente, en el sexenio de Fox como que intenta ahí no meterse mucho con los militares, y luego vendrá Calderón, que ya sabemos cuál fue la respuesta, ¿no? A todo esto, y Calderón literalmente lanza a los militares a todas las tareas de seguridad pública. Y luego vendrá, digamos, ya sabemos cuáles son los resultados, y luego vendrá la administración de Peña Nieto, donde en el programa de defensa nacional del secretario Cienfuegos se manejó la creación de la famosísima Ley de Seguridad Interior, donde completamente se les daban atribuciones legales a los militares para poder hacer acciones de seguridad pública. Digamos, ya en diciembre del 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que eso no funcionaba, ¿no? Que eso era inconstitucional. Y en este Inter 2018, pues viene la propuesta del actual presidente de generar la Guardia Nacional. En marzo del año pasado, aún violando la Constitución General del país y más de 17 constituciones estatales, ¿no? Los diputados avalan la creación de la Guardia Nacional y dejan ahí el rubro de que si la Guardia Nacional no consiguiera consolidarse en el presente sexenio, pues había la posibilidad de que al quinto año las Fuerzas Armadas retomaran el quehacer en la seguridad pública. Sin embargo,
el día 11 de mayo, pues sale un decreto donde hace válido este argumento y ahora los militares pueden realizar acciones y actividades de seguridad pública. Lo cual, pues obviamente es crítico porque vamos a ver un incremento en el número de detenciones y de desapariciones forzadas desde mi punto de vista. Cosa que ya habíamos visto en 1968 y la década de los 70. ¿Sí? O sea, vamos a verlo y también vamos a ver que probablemente se sature el sistema penitenciario y también todo el proceso penal en nuestro país. ¿Esto por qué razón? Porque si combinamos con la parte de la crisis económica, pues obviamente nosotros tenemos crisis económica en el sexenio de Echeverría, tuvimos crisis económica con López Portillo, con De la Madrid, con Salinas de Gortari, con Zedillo, con Fox hubo más o menos ahí un cierto control, el impacto de la crisis económica del 2008 en el sexenio de Calderón, y luego vamos a tener un impacto también económico el sexenio pasado. Y para este sexenio, pues obviamente en el transcurso de un año, casi 6 meses, el crecimiento, por más que el crecimiento económico es del 0.0. Y esto pues tiene una repercusión impresionante en nuestro país. Y si a eso todavía le sumamos todo el proceso de la pandemia, la pregunta es cuántos empleos se han perdido en el país y cómo va a afectar esto a toda la economía formal e informal y cuántas personas entonces van a entrar y en estos días acaba de decir el Coneval que el incremento de la pobreza va a ser mayor, ¿no? Que estamos hablando de que se va a pasar a más de 70 millones de pobres y las distintas divisiones de pobreza. Entonces aquí nosotros vamos a tener que necesitamos un mecanismo de control. Y ese mecanismo de control son los militares. Y por eso insistiría yo en que una forma de ese control que van a ejercer, pues va a ser a través de las Fuerzas Armadas. Porque necesariamente, creo yo, el impacto económico en el país va a ser bastante fuerte y esto puede provocar parte de lo que tú dijiste en tu intervención, Daniel, es movimientos sociales. O sea, un incremento de movimientos sociales en respuesta al problema económico que vamos a tener en el país. Entonces, creo que inclusive se están adelantando a ver lo que se avecina en próximas fechas. ¿Sí? Yo haría aquí mi primer comentario. Bien, muchas gracias, Martín. Pues es que es muy interesante, ¿no? O sea, el tema es que la participación del ejército en materia de seguridad, pues no es algo nuevo. Ese es un punto del cual nos dejas claro y es del cual nosotros también debemos de partir. No es un tema nuevo, ya ha estado a lo largo de la historia e incluso la historia de los militares en los movimientos sociales. Ya tú mencionaste el movimiento del 68, la guerra sucia del 70, 71, toda esta participación que ha tenido el ejército en tareas de seguridad, pues ha estado presente. Me parece que un poco lo novedoso de esta ocasión tiene que ver en la legalidad que se le da a partir del Ejecutivo Federal sobre la participación en tareas de seguridad. Que si bien es cierto, ya en el sexenio de Peña Nieto se generaron varias discusiones, que de hecho tú estuviste muy activo en estas discusiones sobre la ley de seguridad interior, en donde, pues, por un lado, el ejército, lo que requieren ellos también, tuve la oportunidad de estar también en estas discusiones, lo que requieren ellos es un toldo jurídico para su actuar. La posición de ellos es que viven una exposición, digamos, jurídica, estando haciendo tareas de seguridad, lo cual los compromete a ellos, por un lado. Pero por otro lado también, nosotros sabemos, y la historia nos los ha dejado ver, es cómo también pues, se comprometen los derechos humanos de la ciudadanía al tener al ejército en las calles, puesto que pues su formación, sus protocolos de actuación, su mirada en términos generales, pues está pues enfocada a un contexto distinto
que no es la seguridad pública, ni mucho menos la lógica de la seguridad ciudadana, que se supone que es hoy el modelo en el cual debemos de estar nosotros caminando. Y bueno, pues has dado unas líneas muy importantes, ¿no? Ante la crisis que se vive hoy en día de empleos, por supuesto económica, que generará también problemas políticos, pues el ejército entonces estará tomando un papel muy importante. A mí se me hacía algo curioso el cómo, pues bajo este contexto sale este decreto, en un contexto en el cual inicia una serie de transformaciones socioeconómicas en nuestro país que por supuesto necesitarán una mano más dura para poder tener ese control social que ya mencionabas, ¿no, Gabriel? Pues Eh, bueno, la discusión, ajá, querías no, comentar algo. continuemos, pues, para escuchar Sí, a los colegas, ¿no? Y al muy, final podríamos hacer algo más dinámico. muy bien, está bien. José Luis, ¿nos puedes regalar un poco de tu intervención, por favor? Buenas noches a todos, colegas. Muchas gracias por la invitación, Daniel. A mí me No, parece pues, que es una gran oportunidad porque efectivamente estas crisis sociales, ¿no? Son una gran oportunidad para poder aprender. Y lo que sin duda está sobre la mesa es un aprendizaje radical de muchas cosas que no habíamos visto durante muchas décadas. Eso me parece que es muy importante. Lo interesante es que todo cambio, bueno, pues siempre tiene una serie de implicaciones y dentro de esas implicaciones, pues el escenario es muy complejo. En la mañana pensaba en el presidente de la República y me decía yo a mí mismo, pobre hombre porque tiene una gran frustración. Siempre deseó tener un poder como el que tiene, deseó tener muchas cosas, pero nunca imaginó que el mundo entero a través de un virus y la crisis claro, económica se le iba a venir encima. Más sin embargo, claro. también creo que muchas cosas están sobre la mesa, ¿no? Algo que he visto que nunca pude advertir y que debo reconocer eh, al doctor Peñalosa cuando siempre hacía hincapié y que yo fui un iluso cuando pensé que efectivamente todos teníamos una cita con la esperanza, con un sueño, que hoy se volvió una pesadilla. Hoy tenemos a un presidente que quizá es más neoliberal que los neoliberales, ¿no? A mí me parece que es algo muy importante. Y que en esa medida, pues sobre la mesa tiene que cargar una gran cantidad, ¿no? De problemas que se le han sumado. Por eso decía yo, pobre hombre, porque tantas esperanzas, tantas ilusiones que de pronto no sabe cómo sostenerlas, ¿no? Por eso cada día él dice que tiene otros datos, ¿no? Que de pronto hay una, hay una ciencia neoliberal, que yo no sé qué es eso, ¿no? Y que de pronto los investigadores somos multimillonarios. Yo no conozco a ningún investigador que sea millonario, ¿no? Al menos mis colegas no lo son y tengo bastantes. En ese tenor yo creo que algo que está marcado son dos cosas. Por un lado, quiero subrayar el problema de este fenómeno que sociológicamente yo lo trato de pensar desde la percepción del tiempo, ¿no? Es decir, cómo, cómo un fenómeno como el virus va a crear una percepción del confinamiento en las sociedades contemporáneas, que está aparejado desde luego a un fenómeno muy particular como es la militarización, que yo desde luego pienso que no va a ser tan, tan desastroso para mucha gente, para la población en general, porque los militares ya cada vez son más comunes. Desde el sexenio pasado, hace 2 sexenios, ¿no? Así como sucedía en América Latina en la década de los 70, cuando uno viajaba, que daban terror encontrar en cada esquina,
¿no? Tanquetas y carros con ametralladoras, pues hoy en nuestra sociedad es común. Es común verlos afuera de los bancos, afuera de los supermercados, estacionados en los cruceros. Cada vez es más común. A eso hay que aparejar la complejidad de un fenómeno como el que estamos viviendo, ¿no? El fenómeno del encierro, ¿no? El encierro, este encierro a través del COVID, ¿no? Nos introduce en un tiempo social individual, ¿no? Que además también muestra profundas desigualdades sociales, ¿no? No solamente a través de la objetivación de los espacios que se superponen en la misma práctica. Yo no me cabe en la cabeza esas políticas que de pronto hacen a través de este fenómeno, por ejemplo, en el caso de la educación, de la educación básica, ¿no? Imponiendo tareas a través de la televisión y los profesores tratando, ¿no? De mantener a los niños pegados a una pantalla durante 8 horas, lo cual me parece que es un absurdo. En realidad, por eso decía yo que esto es algo inédito, algo nuevo en el que todos tenemos que aprender. Vamos a ver en realidad cómo estas desigualdades producidas temporalmente, ¿no? Por eso a mí me interesa mucho trabajar esta percepción del tiempo, ¿no? Y cómo ese tiempo va a objetivarse de manera diferente, con diferentes ritmos. Se va a acelerar para unos y se va a, a colapsar para otros, ¿no? Eso va a implicar una diferenciación de aprendizajes y de objetivaciones marcadas por la propia pandemia, ¿no? Por ejemplo, ese tiempo que nos induce a pensar cómo subjetivamente, ¿no? El encierro suspende muchas prácticas de relaciones sociales entre nosotros. Aquí valdría la pena recuperar a Pierre Bourdieu, a muchos teóricos que he estado revisando últimamente sobre la importancia de la espera, ¿no? Sobre el tiempo suspendido, ¿no? Pensar también estos episodios de confusión, ¿no? Que generan incertidumbre, ¿no? Hoy de pronto resulta ser que el subsecretario de Salud se volvió más famoso que el mismo presidente porque todo el mundo está atento, ¿no? Con la esperanza de que un buen día nos diga, mañana se termina esto, y todo el mundo puede salir, ¿no? A esas prácticas subjetivas de lo que Byung-Chul Han, un filósofo contemporáneo, ya había planteado sobre el propio tiempo, ¿no? Esa esclavitud a la que todos nos sometíamos. Hoy, esa lógica de la que incluso el mismo Foucault en algún momento sobre la disciplina de los cuerpos fue cuestionado, ¿no? Parece ser que adquiere vigencia. En fin, me parece que hay muchas fuentes de distorsión de lo que está sucediendo en una realidad como la nuestra, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Aparejada a una crisis económica en donde lograron al mundo entero meternos a nuestras casas. Y aquí aparece un fenómeno muy importante que yo trato de explicarme, que no entiendo qué es lo que está sucediendo, pero que quizá Bourdieu y otros más me ayuden un poco a entenderlo, ¿no? Um, ¿Por qué algunos, algunos sectores de la sociedad no obedecen y otros sí obedecen? Cuando la paradoja del tiempo era a la inversa, ¿no? Hoy, por ejemplo, nosotros vemos algunas alcaldías, nosotros vemos algunos municipios, los más favorecidos son los más obedientes. Pareciera ser que entonces podríamos hablar también de una enfermedad, de un virus que es clasista, que solo pega a ciertos grupos de la población y que además también, ¿no? Generacionalmente, ¿no? Está orientado para golpear, ¿no? A ciertos grupos, ¿no? Generacionales. Es algo muy interesante que a mí me pone sobre la mesa, que está ligado a la idea del encierro. Yo me hago muchas preguntas. Si en realidad a los jóvenes no les afecta, ¿por qué los encierran a los jóvenes, no? ¿Por qué, por qué el fenómeno de la pandemia se inicia
en zonas industriales altamente productivas? ¿Por qué en las zonas pobres no? ¿Por qué hoy el Estado no tiene la legitimidad para ser garante de hacer cumplir, ¿no?, una ley de protección, ¿no? Yo recuerdo que la ley se imponía y nos sancionaba a todos aquellos que no usábamos el cinturón y nos castigaba con una pena pecuniaria, ¿no? Hoy, por ejemplo, ¿por qué no lo hace así en algunas entidades donde se sigue, la gente sigue como si nada, ¿no? Yo estoy en Tlaxcala, en el pueblo de Santa Cruz. El día de ayer hubo una gran fiesta en el pueblo y aquí toda la gente como si nada. Fue al mole, uno va al tianguis y aquí no pasa nada. Hay un sentido de incredulidad muy interesante que uno tendría que pensar, y entonces, ¿por qué los otros sí estamos encerrados? ¿No? ¿Por qué en las ciudades sí? ¿No? Hay tanta información que no alcanza uno a entender. Pero en realidad, en el conjunto de la sociedad, todos estamos a la espera, ¿no? Todos estamos atentos de un episodio constitutivo de una ruptura muy importante, ¿no? La ruptura del tiempo, por eso a mí me parece tan importante. Es un tiempo que ha trastocado nuestras vidas, en la vida cotidiana. Decía Martín que inicia sus clases a través de Internet, ¿no? En la UAM ya las iniciamos y es todo un aprendizaje, ¿no? Hay una falta de visibilidad muy importante que no alcanzamos a entender y que nos da la impresión de un tiempo, ¿no? Un tiempo extendido. Acabo de hacer una investigación, estoy tratando de terminar esa parte que pronto se las comparto para que podamos ver un poco esta idea que yo le preguntaba a la gente. ¿El tiempo, estoy bien, Daniel? Sí, 2 minutos, 1 minuto y terminamos la participación. Ya, bueno, Nada más para que entonces, vayas concluyendo la idea. muy bien, en ese sentido, a mí me parece que algo que tenemos que pensar junto con la seguridad son dos aspectos o dos categorías que desde la sociología me parecen fundamental. El sentido de la espacialidad y las limitaciones de la temporalidad que producen nuevos movimientos, ¿no? Movimientos temporales que implican concentraciones en el cautiverio, pero que además no solamente eso, sino también implica nuevas formas imaginativas, ¿no?, que presuponen establecer otros aprendizajes que antes nosotros no habíamos abandonado. Junto con ello implica también presuponer algo muy importante que yo he insistido durante mucho tiempo, que es recuperar la importancia de la empatía. Y a mí me parece, con esto cierro, que algunos grupos sociales en México, particularmente aquellos que no obedecen, no son empáticos con una sociedad, y los otros que son tan obedientes, que tienen tanto temor, que de pronto ¿no?, se han autoencerrado, ¿no? Con eso termino, Daniel. Muchas gracias, José Luis Cisneros, profesor investigador del Departamento de Relaciones Sociales de la UAM Xochimilco. Pues su mirada evidentemente sociológica marca pues cosas bastante interesantes, ¿no? José Luis, la ruptura que hace este cambio en la vida cotidiana a nivel del imaginario, a nivel de la práctica social, en la cual pues es cierto, se fortalecen otros escenarios que ya estaban presentes, pero que ahora con el confinamiento voluntario, pues los potenciamos más, como este tipo de actividades, las actividades en línea, las compras en línea, la comida en línea. Ahora todos, hasta el mismo supermercados, el mismo tianguis tiene servicios en línea vía WhatsApp o vía Facebook. Es decir, pues al final del día la vida cotidiana se ha ido adaptando a estas nuevas condiciones, y asimismo, digamos, entre lo micro, lo vamos mirando en una escalada hasta lo económico, lo político y el tema de seguridad, que es uno de los temas centrales que pues estamos mirando el día de hoy. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues entonces le daríamos la palabra ahora a Fernando Falconi. Si nos puedes tú regalar un poco también de tus argumentos al respecto de estos tres grandes temas que tenemos hoy en día. Fernando, por favor. Muchas gracias. También gracias por la invitación y
y a los colegas que están presentes por compartir también este espacio, y un agradecimiento también a las personas que nos escuchan. Y sin duda, estos tiempos que estamos viviendo nos han permitido reorientar el pensamiento, descubrir algunos aspectos de la vida, del espacio público, etcétera. Y comenzaría con una reflexión. En primer lugar, la consideración de que esta pandemia y los cambios que trajo no modificaron puntos de fondo de la base o de la estructura socioeconómica. Sí vinieron a generar alguna vuelta de tuerca en cuanto a las relaciones, pero más que generar cambios en la base, en la estructura, vinieron a tirar el celofán cultural que encubría las incertidumbres y las inequidades propias de lo esquizofrénico de las relaciones sociales de producción de nuestro tiempo, mostrándonos que hay personas cuyas vulnerabilidades les obligan a prácticamente entrar en la disyuntiva de morir de hambre o morir por COVID-19, por lo que a veces estas sugerencias que ya llegaban a una culminación de quédate en casa, pues para muchas personas esto no era posible, ¿no? Y también es importante o merece un espacio particular hablar de quien tuvo que quedarse en casa y seguir trabajando, y parece que ahora trabaja más que cuando realizaba sus actividades presenciales, ¿no? Y esto me recuerda a un ensayo de un autor británico, Ivor Southwood, que lo intituló La privatización del estrés. Él aquí detallaba la forma en cómo el trabajador freelance o el trabajador independiente vive también la precariedad desde otro punto de vista. No puede estar 10 minutos sin estar alerta porque puede perderse la oportunidad o la ganancia, y entonces vive en un tiempo en el cual no existen jornadas para el descanso, jornadas para el trabajo, jornadas para el esparcimiento, y todo el tiempo debe estar uno conectado, alerta, y pareciera que a muchas y muchos trabajadores que han entrado en esta modalidad del trabajo en línea, pues han venido a descubrir esta parte de la precariedad en el trabajo y en la vida de estos tiempos. Y por otra parte, estamos aquí analizando una ecuación que es crisis económica, pandemia y militarización. Bien, ya algunos organismos internacionales se habrían pronunciado considerando que los gobiernan distintas corrientes ideológicas, pero por lo que hace a Fondo Monetario Internacional y a la CEPAL, pues ya puntualizaron que las expectativas de crecimiento que se tenían para este año, pues no serán, y que por el contrario estaremos siendo testigos de una contracción. Esta modificación de las relaciones, este incremento en la precariedad, pues va a traernos un escenario en el cual pues estas incertidumbres van a llevar posiblemente a episodios mayores, tanto cuantitativa como cualitativamente, de violencia social. En la relación epistolar, en las cartas que se escribían Engels y Marx, Engels sugirió la utilización del término bonapartismo cuando Marx se encontraba analizando la situación de Francia del siglo XIX, y posteriormente lo describiría Marx como un gobierno autoritario que frente a la agudización de las contradicciones de clase social, echa mano del autoritarismo con la justificación de salvar los intereses de las distintas clases sociales que integran el campo social. Y pareciera que estamos siendo testigos de esta situación. Por ahí en algún ensayo de Pavarini, él sostenía que la incapacidad de los estados en la modernidad avanzada de proveer certidumbre y seguridad en el campo de lo social pretenden subsanar ese vacío o esa laguna con la ilusión de mayor seguridad a través de más penas, más policías, más cárceles, y así el endurecimiento de los sistemas penales tanto en países centrales como en países periféricos ha sido una realidad y ha sido una tendencia. Ese endurecimiento de los sistemas penales arribando incluso a la militarización de espacios civiles como lo son la seguridad pública
y México no es la excepción. Lamento yo que desde ciertos sectores oficialistas no sea bien recibida la crítica, las observaciones hacia el rumbo que va llevando nuestro gobierno federal. En campaña presentaron la exigencia de dar un giro sustancial a esta inercia de la militarización de la seguridad pública que pues también nos describió puntualmente el doctor Barrón, que hizo una relación histórica desde tiempos atrás, cuando la generalidad del pensamiento pone el dedo en Calderón. Si bien él tuvo un papel importante en esta militarización, pues hubo acontecimientos previos que fueron marcando ese rumbo, y el papel que jugó la Suprema Corte en ese camino pues ha sido crucial, ha sido fundamental, ¿no? Si bien tuvo aciertos como declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, por otra parte pues el haber avalado la presencia del secretario de Marina, del secretario de la Defensa, en lo que fue el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con lo que resolvieron una acción de inconstitucionalidad en la que se interpretó el artículo 129, el cual nos dice que en tiempos de paz ninguna autoridad militar podrá tener funciones que vayan más allá de la estricta conexión con la disciplina militar. Y dicho sea de paso, dicho artículo no fue reformado cuando se hicieron las modificaciones constitucionales y legales para echar a andar a la Guardia Nacional. Se tocaron artículos como el 10º, el 5º párrafo del 16, buena parte del artículo 21. Sin embargo, la incorporación de la Guardia Nacional no es una desmilitarización como lo observan algunos sectores oficialistas o aplaudidores, y de algún modo pretenden justificar el decreto pasado que ordena la participación de las Fuerzas Armadas en el respaldo a las tareas de la Guardia Nacional. La lógica es decir que esto no es ninguna novedad. Sin embargo, aun cuando no es ninguna novedad, lo cierto es que en el transitorio de la reforma constitucional se establecía de manera potestativa que el presidente podrá disponer de la Fuerza Armada para los efectos del decreto que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de mayo. Sin embargo, la realidad es que el presidente decidió utilizar y disponer de la Fuerza Armada, con lo que se rompe la idea, se rompe la ilusión de que este era un gobierno que iba a desmilitarizar la seguridad pública. Por el contrario, continuó con esa trayectoria, continuó con esa inercia, y ahora, pues, como lo vislumbra el doctor Barrón, pues, las violaciones a derechos humanos, desapariciones forzadas y otro tipo de situaciones que ya hemos vivido, probablemente seguirán aconteciendo y se seguirán disparando. Por otra parte, esto también es síntoma de la incapacidad o de la nula política criminológica y del desdén que el gobierno actual tiene por la prevención social de la violencia y la delincuencia, lo cual es pues de suyo lamentable. No se puede un día decir que el neoliberalismo ha muerto por decreto y al otro día incurrir en prácticas que, como dice el doctor Cisneros, son más neoliberales que los neoliberales. El endurecimiento de los sistemas penales arribando a la militarización de la seguridad pública son un rasgo típico de gobiernos bonapartistas que, frente a las contradicciones agudas de clase social, acuden a la mano dura para preservar el estado de cosas que permita que queden intactas las ganancias de las burguesías del último decil de la economía. Y ese es el escenario que estamos enfrentando hoy en día. Es falso que la tendencia de este gobierno sea hacia un garantismo penal y hacia una deflación del sistema penal. Y yo hablaría más de campo de control penal del delito, que es un concepto utilizado por David Garland, donde él no solamente incorpora aquí a los actores y operadores del sistema penal que van desde el legislador que crea o modifica la norma hasta el servidor público del sistema penitenciario que ya opera todo el post después de la sentencia condenatoria, sino que a todo ese cúmulo de autoridades habría que sumar también
todos estos factores endógenos como medios de comunicación y factores como el populismo punitivo o el pánico moral, de tal manera que el campo del control penal del delito se vuelve mucho más amplio y se entiende también a partir de estas dinámicas de la justificación o de la legitimidad del endurecimiento de los sistemas penales. Hace poco veía una gráfica donde señalaban que el 78% de una población encuestada estaba de acuerdo con este decreto emitido por el Poder Ejecutivo, por el presidente de la República, y yo me preguntaría si por el hecho de que lo apruebe una mayoría, esto ya lo hace válido o le da un cariz de legitimidad. Pues esto es falso. Y lo que sí constituye es una falacia de tipo ad populum. Hay una esfera de lo indecidible donde no podemos sostener que por estar una mayoría de acuerdo significa que esto va a ser válido o que no va a traer una mayor explosión de violencia por parte del Estado. De tal manera que entonces se van uniendo los puntos entre la crisis económica, la pandemia y la militarización, y el escenario que se vislumbra pues no es prometedor de seguir en este camino, y sí sería ideal que se corrigiese el rumbo. Sorprende también que distintos actores de la sociedad civil estén ausentes de este debate en la esfera pública y que todas las acciones y planes del gobierno federal pasen y vayan hacia adelante, viento en popa, sin mayores contrapesos. Es peligroso también que no existan contrapesos a este tipo de decisiones, de determinaciones que nos llevan hacia ese rumbo que ya también quienes me han antecedido en el uso de la palabra, pues han puesto un poco sobre la mesa. Un minuto, Entonces, Falconi, para terminar, por favor, para que vayas claro, concluyendo. finalmente desarrollar una idea. Pareciera que la teoría de la sociedad del riesgo podría explicar ampliamente la situación que estamos viviendo hoy en día. Sin embargo, algunas de las críticas que le han hecho a la teoría de la sociedad del riesgo es que, si bien plantea la construcción de incertidumbres y de miedos, no solo como una forma de vida, sino como un segundo proyecto de modernidad, sí flaquea en dos puntos, que es no explicar de manera contundente los factores socioeconómicos que posibilitan esta emergencia de las incertidumbres, y por otra parte la relación que éstas tienen con las subjetividades. Y por eso se vuelve cada vez más necesario encarar la subjetividad y la economía mediante el análisis de acontecimientos como el que estamos haciendo hoy en día. Esto habrá que seguirlo estudiando para no caer tampoco en la emergencia o en el oportunismo de lanzar opiniones fáciles por la urgencia del momento. Estamos aquí exponiendo una mirada, pero sin duda esto habrá que estudiarlo con el rigor metodológico que se requiere. Y con esto finalizaría mi intervención. Gracias, Falconi. Fernando Falconi, él es profesor investigador del Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios, maestro en criminología y política criminal. Bueno, sin duda es un tema súper complejo, ¿no, Fernando? Tú ya comentabas un poco el tema de qué tan a fondo ha estado tocando la crisis, esta llamada crisis económica, al modelo económico político. Y bueno, pues si nosotros tomamos como punto de partida, digamos, el movimiento que se puede tener en términos de relaciones de producción o en términos de cuál es la proporción de la desigualdad, pues prácticamente ahorita podríamos decir que el impacto del COVID pues no moverá a este sistema económico por lo pronto. Sin embargo, lo que sí es importante es mirar un poco lo que ya decía José Luis hace un momento, en esta diada entre a quién está atacando el COVID, que son principalmente aquellas personas que tienen características con ciertas enfermedades previas, hipertensión, diabetes, de cierta edad, por supuesto que está relacionado con el tema de empleo y que está relacionado también con el tema de productividad, y por otro lado, el escenario que también Martín en un inicio ya lo comentaba, de el escenario de desempleo que se enfrenta. Es decir, si bien no estamos atacando el tema estructural de la economía, sí estamos nosotros
mirando cómo se están afectando algunos temas periféricos y cómo podría mudar este nuevo sistema económico o no va a mudar este sistema económico, ¿no? Entonces, son temas que habrá que discutir a la luz de esta mayor fuerza que tiene la seguridad en términos de intervención del ejército, en términos de endurecimiento de las penas, incremento de los tipos penales que nosotros miramos, también José Luis ya decía, ¿no? Resultó ser más neoliberal que los neoliberales, en el cual pues se está inflando otra vez el Código Penal, se están creando nuevos tipos penales, hay un incremento también, propuestas de incrementar las penalidades, esto que le llaman populismo punitivo. Muchas gracias, Fernando, por tu participación. Y ahora, bueno, pues le damos la palabra al doctor Pedro Peñalosa. Pedro, regálanos unas palabras, por favor. Okay, muchas gracias. Hola, compañeros, colegas, público estoico que nos ve. Lo primero que tengo que decir es que tenemos que enfocar estos tres problemas desde una meseta integral. En los últimos 100 años, el capitalismo ha vivido 8 pandemias. Estas 8 pandemias que ha vivido en los últimos 100 años el capitalismo tienen múltiples orígenes y que no hay que olvidar el origen de todos ellos porque si no nos vamos a perder en superficialidades. El capitalismo tiene como función básica e insustituible la acumulación capitalista. Y esto implica destruir el medio ambiente, hacer polvo las condiciones de vida de los trabajadores, perfeccionar sus métodos de control, y con ello se crea un cóctel de elementos que hacen que las pandemias, los virus, se construyan a partir no de una maldición extraterrenal, sino producto de las condiciones objetivas que produce el capitalismo. Me parece que ese es el centro del debate. Esta pandemia no es una crisis sanitaria únicamente, es una crisis social y que hay que verla así para entender su fenómeno y proponer respuestas y proponer caminos distintos. Un dato, las primeras 4 pandemias que tuvo el capitalismo que se hicieron en el siglo XX y antes, tenían como intervalo 10 años más o menos. Las 4 siguientes que se han hecho, que se han vivido en el siglo XXI, han tenido como intervalo 4 y 5 años. Quiero, por favor, que registren esto. Es decir, estas pandemias que tenían intervalos mucho más prolongados antes del siglo XXI, hoy se está cortando. ¿Por qué se está cortando? Se está cortando porque los procesos de depredación del capitalismo han aumentado. No perdamos de vista, por favor, que estamos en una nueva fase del capitalismo, que es el capitalismo financiero. No como dicen los simplistas, incluido el presidente de la República, de que esta es la crisis del neoliberalismo. No saben lo que dice. El neoliberalismo es una fase del capitalismo, pero el núcleo fundamental que estamos viviendo es el capitalismo financiero, es decir, el capital especulativo y las centrales bancarias y fiduciarias son las que dominan el mundo. Y ellas dirigen la depredación del medio ambiente y con ello provocan múltiples efectos que no hay tiempo para decir ahora, pero me parece, y ahí quiero plantear la discusión, que es el capitalismo en su núcleo, en su fase depredadora, la que ha provocado estas pandemias. Por supuesto, es obvio, tengo que decirlo, es un fenómeno sanitario que tiene muertes, como efecto muertes y sacrificio y dolor en las personas.
Pero, por ejemplo, esto nos está llevando a un nuevo encierro que va a provocar exactamente lo contrario a la socialización de las demandas ciudadanas, sino al cuidado y al temor de la enfermedad que nos va a llevar al encierro. Y estamos dependiendo de que el sector sanitarista o los epidemiólogos nos digan cuándo salir y cuándo no. Cuando lo que hay que decir es que saldremos cuando el capitalismo decida que salgamos. Ese es el punto. ¿Por qué razón ahora se están abriendo en todo el globo terráqueo las zonas, se han soltado las regiones para que la gente pueda salir? Pues por la presión de los capitalistas, con el chantaje de que hay que abrir la industria y sobre todo la industria automotriz, etcétera. Tenemos que lograr que se abran las avenidas de la producción. Entonces, modifiquemos la ecuación. No es el campo científico el que va a determinar cuándo salimos a la calle, sino los intereses del capitalismo. Hemos llegado al extremo, como ustedes lo saben y lo han dicho, y algunos tienen en su muro esta señal de quédate en tu casa. La pregunta es, ¿esa es una superficialidad? ¿Bajo amenaza de qué? Y decían ahorita mis colegas, bueno, la gente está como si nada. Pues si el sistema penal tampoco inhibe. ¿A poco el aumento de las penas hace que la gente no delinca? ¿A poco el populismo punitivo hace que la gente se quede en su casa a hablar de los Boy Scouts? Por supuesto que no. Si el problema de fondo es que se cree que bajo la amenaza las personas no van a salir de su casa y que van a evitar entrar en contacto con otros. Precisamente eso es lo que se pretende. Que la gente no tenga contactos. Por supuesto, no estoy convocando a que nos agarremos a besos en la vía pública y que nos tomemos de la mano. No soy tan irresponsable. Soy irresponsable, pero no tanto. Y por otro lado, quiero conectar esto con el fenómeno de la economía. Miren, los resultados que ustedes conocen y que seguramente quienes nos están escuchando lo saben, son desastrosos. Es decir, las perspectivas de caída de la economía y que entraremos en una fase recesiva, lo cual no es cualquier crisis, es una fase recesiva profunda, es que, por ejemplo, en Estados Unidos se han perdido 24 millones de plazas laborales. En México, cifras más, cifras menos, son 1.5 millones de plazas las que se están perdiendo. Pero, ¿qué quiere decir esto en términos concretos y terrenales? Quiere decir que las posibilidades económicas que se avecinan son verdaderamente desastrosas. ¿Por qué? Porque ya veníamos de una crisis. Que no nos vengan a decir ahora que producto de la pandemia el país va a vivir una crisis económica. Ya viviríamos de una crisis. Ya algunos colegas mencionaron la tasa de crecimiento, que es una tasa de crecimiento no mediocre, sino terrible. 0.0% del PIB. Ya veníamos con eso. Y entonces, no le echemos la culpa a la pandemia. Lo que hace la pandemia es que agudiza eso. Pero en ambos casos, en la crisis económica y su correlación con la pandemia, lo que estamos viviendo es el resultado de una política económica tendiente a favorecer a una minoría. Vean los datos. Vean los datos. Es decir, observen quiénes son los beneficiarios de esta crisis, mientras los colegas de trabajo informal, que viven de su trabajo diario, que no pueden dejar de trabajar, están viviendo una crisis brutal entre sus familias y ellos. Y vinculo esto con el tercer tema, que es el tema de la militarización. A ver, quiero ser yo heterodoxo, como suelo serlo. Los militares no han regresado. Quiero informarles. Nunca se han ido. Nunca se han ido. Nunca se han ido los militares. Y quiero recordar algo. Barrón apuntaba ya algo de la historia. Yo quiero apuntar otro flanco de la historia. México vivió durante un largo proceso del priato en un pacto entre el régimen priista
y el narcotráfico. Durante un largo periodo. Si ustedes observan los datos de los índices de violencia en los periodos del priismo en su máxima expresión, van a encontrar que no había los índices de violencia que hoy tenemos. De ninguna manera. Porque había un pacto tácito y en ocasiones explícito de cómo actuar los narcotraficantes y cómo actuar la delincuencia por zonas, por regiones, donde sí, donde no. Y esto implicaba un pacto de Estado, no un pacto de un gobierno, un pacto de Estado. Quizá algún día comentaremos el por qué el asesinato de Colosio. Lo que yo sí sé es que Colosio no aceptó el pacto. Fue uno de los elementos detonantes para el asesinato de Colosio. Y lo digo abiertamente y públicamente. Seguir con el ciclo de los pactos. Cierro el paréntesis. Pero además habría que agregar a este pacto histórico que tuvo el Priato con el narcotráfico y con la delincuencia en México, cuando empezaba a construirse una delincuencia organizada, y que se tipificó en el régimen de Zedillo el término de delincuencia organizada, habría que agregar que en la coyuntura reciente, otra vez, para no cargarle las pulgas al pasado, el régimen de López Obrador ha superado el récord de homicidios dolosos desde que se tiene contabilidad de estos delitos, del delito de homicidio doloso. La explicación es múltiple, pero me parece, ya hay que llamar la atención con energía, que estamos en presencia de una gran irresponsabilidad del presidente de la República, porque el presidente nos ha dicho poco de su proyecto. Yo conozco los documentos, ahí el INACIPE publicó el análisis de las plataformas electorales que hice, pero quiero ser muy concreto. ¿Cuál es la política criminológica del actual gobierno? ¿Cuál? ¿Amnistía? ¿Abrazos, no balazos? ¿Cuál es la política criminológica? ¿O consejos a las abuelas? ¿Cuál es la política criminológica del gobierno? Pues no existe. Y no existe porque López Obrador tiene en el núcleo de su pensamiento la idea de que basta su presencia luminosa para disminuir los delitos. Ustedes ya saben que él cree que con estas estampitas medievales que utiliza, puede él con ello inhibir el problema de la ley. Que por cierto, otra irresponsabilidad del presidente es lo que hizo en plena crisis, llamó a la gente a abrazarse, que no había problema. Pero bueno, son de las múltiples ocurrencias. Entonces, quiero redondear estas tres vertientes. Número uno, la pandemia no es un fenómeno exclusivamente sanitario, sino es un fenómeno de carácter social, de un fenómeno de carácter múltiple del capitalismo. Dos, la economía tiene efectos devastadores por la pandemia, pero ya lo tenía por el modelo de acumulación capitalista. Que no nos vengan ahora a decir que producto de la pandemia está los márgenes de desigualdad con el 1% de la concentración del ingreso mundial. Ya teníamos ese problema. Y tercero, el tema de la militarización es, por cierto, anticonvencional. Quiero recordarles, porque a veces se olvida, que el acuerdo, no decreto, Fernando, el acuerdo del presidente es inconvencional. ¿Por qué? Quizá que los redactores tomaron en cuenta la sentencia Álvaro Espinosa y otros contra México del 28 de noviembre de 2018. Ellos creyeron que por ahí podrían irse para legitimar este acuerdo, pero olvidan, podemos analizar los demás incisos, pero olvidan que la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, inciso D, las acciones del Ejército y las Fuerzas Armadas serán fiscalizadas por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces. ¿Y saben qué dice el acuerdo?
como ustedes lo saben, que serán los órganos de control interno los que determinen qué se hace con los que violen la ley. En fin, estamos en presencia, queridos amigos y colegas, de un trinomio que tiene correlación directa a partir de entender, y entender bien, que hay vasos comunicantes entre la devastación, la crisis ecológica que ha provocado el capitalismo y sus efectos económicos, junto con la respuesta militar que ha hecho el gobierno de López Obrador, que por cierto, echando atrás todas sus promesas de campaña. Pero eso no me extraña a mí en lo particular. Él es un hombre muy dado a contradecirse, pero bueno, ese es un problema que no está en el campo del análisis criminológico, sino es el campo del psicoanálisis. Pero no lo tocaré yo en ese sentido. De tal manera que, en síntesis, colegas y amigos, requerimos, y en la siguiente ronda haré algunas propuestas, dar una respuesta a fondo a lo que ha hecho, lo que está haciendo, en su expresión vernácula, el capitalismo mexicano con esta pandemia, con la militarización y con la crisis económica. Ahí lo dejo. Gracias, doctor Pedro Peñalosa, profesor de la UNAM, colaborador del IECRIM. Hay algo bien importante, doctor, que comentabas, un punto sobre pues cómo la crisis que hoy estamos anunciando o resaltando, pues realmente es una crisis que había estado un poco en la ceguera de algunos, pues, o sea, estaba fuera del radar, como lo mencionas, pero es una crisis que ya estaba a punto de explotar y que ahora malamente, como dice José Luis, le toca al actual presidente el que se estalle esta situación sanitaria y bueno, pues ahora se crea todo este tipo de situaciones que están pues a la luz generando más evidencia de una crisis que ya evidentemente estábamos nosotros presentando. Y bueno, pues la desigualdad social pues se está mirando, se está acentuando, se está visibilizando, digamos, a nivel Facebook y a nivel redes sociales, derivado de este cerco sanitario, ¿no? Pero pues evidentemente es una situación que está ya presente desde hace décadas. Hay algunos comentarios que quisiera yo platicarles. Una pregunta para ti, doctor Pedro Peñalosa, que quiero aprovechar ahora que vienes terminando tu participación y que iniciamos en este segundo momento de la ronda. Dice Ian Red Bull, te pregunta, doctor, ¿cómo se puede revertir el paradigma de seguir engañando a la población con la idea propagandista del populismo punitivo? Es una pregunta que hace Ian Red Bull. Voy a leer antes de que nos contestes, que nos digas tu punto de vista, algunos otros comentarios. Wendo Sabas nos dice, cuando vi a los militares junto con policías federales revisando a un sujeto bastante poderoso económico a simple vista, es impresionante. Tiempo después en la Ciudad de México vi a los militares y pensé que al igual en Ciudad Juárez, así como en otras partes del país, nuestra seguridad y libertad están perdidas. Pues sí, ya lo decía también José Luis, ¿no? Cada vez más el ejército está en nuestras calles, cada vez tenemos estos escenarios que vamos incluso ya normalizando. PC primero dice, en el escenario actual, en términos de inseguridad y la exacerbación de la violencia ligada al crimen organizado, después de una década de intentar integrar una institución que atienda los problemas de seguridad pública, proyecto que de antemano no ha sido consolidado, ¿cuál sería la alternativa ajena a la militarización para atender lo urgente e inmediato en términos de seguridad pública? No son algunos de los comentarios que nos están diciendo las personas que nos miran. Iniciamos este segundo bloque, pues con uno de tus comentarios, doctor, aprovechando que ya tenías tú la palabra sobre la pregunta que nos hace el compañero Ian. Sí, bueno, la pregunta que hace el compañero Ian es una pregunta muy fácil, pero con una respuesta imposible.
El populismo punitivo, como ustedes saben, tiene como génesis la idea de que la política del aumento de penas, de la exacerbación de las medidas reactivas, representan una posibilidad de que los políticos se hagan famosos y que la población crea en medidas extremas. Dicho en una nuez. ¿Qué tenemos que hacer para revertir esto? Que por cierto, no lo mencioné y ahora lo menciono. Ya José Luis planteaba, y qué bueno que José Luis ahora, después de algunos meses, se dé cuenta de que mis reclamos del mito de López Obrador, pues eran ciertos. Aprecio su autocrítica intelectual. Lo que digo es, López Obrador, recuerden ustedes la iniciativa de delitos graves, el paquete de delitos graves. Todo es grave. Que por cierto, esos delitos graves van a afectar más a los segmentos vulnerables, a los segmentos pobres, a los segmentos desvalidos. Cierro el paréntesis. Entonces, ¿qué hacer, Ian, para enfrentar el populismo? Bueno, primero tenemos que hacer una modificación de la ecuación de la política criminológica. Es decir, tenemos que lograr, y esta es una labor titánica que hay que hacer, y para eso estamos empeñados desde hace algunos años, muchos, en el sentido de que requerimos una política criminológica que no esté localizada en la esfera de la amenaza punitiva. Que el derecho penal sea la última ratio, pero no que sea la prima ratio, como es ahora. Para eso requerimos construir un Estado social y democrático de derecho. No lo tenemos ahora. No quiere decir que no lo podamos tener, pero hay que luchar por ello, porque implica entonces que esta idea milagrosa que se les ha dotado, se les ha impreso a los ciudadanos de que a más penas, más persecución, disminuir el delito, se puede caer solo si demostramos que podemos vivir en un mundo incluyente en la medida en que tengamos satisfactores sociales para la mayoría de las personas. Y voy a decir una cosa, Jan y colegas, el punto nodal es la desigualdad, no la pobreza, eso ya está claro que no es lo mismo, ¿no? Es la desigualdad, es decir, este mundo donde hay 1% que se apropia de la mayoría de la riqueza y el 99% que está oprimido por ello. Requerimos entonces modificar esto. Por eso decía que es una respuesta muy compleja. No sé cuándo vamos a ver la modificación del populismo punitivo, pero mientras tengamos como única alma de la vida pública el derecho penal, pues estaremos prisioneros del populismo punitivo. Bien, doctor, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Hugo Mena. Nos dice, ¿cuál es el efecto en la Procuración de Justicia de la intervención militar en la seguridad pública? No sé si Martín, Falcón o José Luis, que quisiera pues platicarnos un poco sobre esto que nos comenta Hugo Mena. Bueno, yo en mi intervención dije que esto tiene un impacto o que va a tener un impacto en el sistema penitenciario y también en el sistema de procuración de justicia, ¿no? ¿Por qué razón? Porque al momento en que los militares los sacamos a realizar realmente actividades de investigación como primeros respondientes, a hacer labores que impliquen de alguna u otra manera toda la labor del policía, pues el militar va a detener a la persona y la va a enviar al sistema, ¿no? Lo va a presentar. Uno de los grandes problemas que vamos a tener es, ¿el militar sabe hacer el informe policial homologado? ¿El militar sabe cómo procesar un lugar donde se cometió un delito? ¿Tiene las herramientas, los mecanismos para poder hacer todo esto? Y peor aún, si esa persona que ese militar detuvo como primer respondiente, lo llevan a juicio y logran fincarle ciertas cosas y atribuciones a ese imputado, la pregunta será, bueno, tú lo presentaste como primer respondiente, entonces ahora te tienes que presentar al juzgado para poder demostrar qué fue lo que hiciste.
el gran problema que tenemos, y que eso se ha dado no solamente en la presente administración, sino en el mismo caso de la administración de Calderón, es que a los militares los mueven, y entonces el problema es, pues no está en la localidad, no está en la ciudad donde él hizo la detención. Entonces hay que citarlo, hay que buscarlo. Y pues muy probablemente la Secretaría de la Defensa conteste que está en otro operativo y que no tiene responsabilidad sobre lo que hizo. Entonces ahí hay un problema. Claro. Y esa persona se va a quedar en reclusión durante X tiempo mientras el militar no se presente a poder hacer su aclaratoria, o la podrá hacer por escrito, como se vea, ¿no? Pero sin embargo, son juicios orales donde el policía tendría que presentarse. Este es un problema porque además los militares no están capacitados para eso. El militar está capacitado para matar. Esa es su preparación. Entonces, ¿cómo le pido a un militar que cambie su chip de un adiestramiento militar a un adiestramiento policial? Y esto es un problema importante, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser el militar para poder capacitarse? En realidad, la Secretaría de la Defensa, la Marina, ¿tienen esa capacidad? Porque entonces un soldado, un oficial, un capitán, un jefe, pues ahora puede ser ingeniero, albañil, atender emergencias sanitarias, ¿no? Constructor de aeropuertos, de trenes, y ahora lo metemos de policía. No, perdón, no conozco a alguien que tenga todas esas capacidades, ¿no? De hecho, Sí, el qué artículo difícil. 9 de la Guardia Nacional, eso es lo que establece. Un mega super policía, porque son más de 52 funciones que le otorgan a la Guardia Nacional. 52 funciones. Yo no conozco en el mundo ninguna policía que tenga tantas atribuciones como la Guardia Nacional. Y que incluso pueda invadir los espacios físicos de encierro, porque, como bien decía José Luis, y creo que también este es un problema, ¿por qué algunos, digamos, en mi caso lo tengo que hacer por otras razones? He tenido que respetar la cuarentena, pero es otra condición la mía, ¿no? Pero también entiendo que la población y un gran número de la población, pues tiene que salir a seguir sobreviviendo. Yo calcularía, no lo sé, y creo que esto sería interesante, que lo que nos demuestra el acuerdo del pasado 11 de mayo es el fracaso ya de la Guardia Nacional. ¿Por qué razón? Porque la Guardia Nacional surgió de algo que dijo el doctor Peñalosa, ¿no? De una ocurrencia presidencial. De eso surgió. Alguien le vendió la idea que eso era lo mejor, la compra y la echan a andar. Pero la Guardia Nacional, no, curiosamente, con todas esas más de 52 atribuciones, eso es imposible que lo haga, porque son militares capacitados para otras funciones. Entonces, el acuerdo que sale nos da una idea de dónde falló la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, esas atribuciones que le están dando hoy al ejército, ¿no? Que consolidan todo el proceso del cual yo hablé, eso nos quiere decir que entonces la Guardia Nacional fracasó a 1 año, 2 meses de haber sido impuesta. A 1 año, 2 meses, ¿no? Y obviamente en este encierro, pues imagínense que, como un poco decía José Luis, ¿cómo volvemos a una sociedad disciplinada? Pero hay una sociedad que es disciplinada y otra sociedad que por otras circunstancias, no quiere decir que no sea disciplinada, sino por otras circunstancias, sobre todo económicas, tiene que salir a trabajar. Yo calcularía que un 70% de la población en México, y creo que eso es una parte que habría que estudiar, es la que estamos en el encierro. Y solo un 30% de la población estaría activa por otras razones.
Y con ese 30%, un poco lo decía Pedro, ¿no? Estamos viendo, el mes de marzo tuvimos el mayor número de homicidios dolosos del país. Entonces, esto nos demuestra el fracaso de la Guardia Nacional. Si en el mes de marzo, que es el mes, el día 20, día 18 más o menos, que empieza todo esto de la pandemia y todas las medidas, quiere decir que en un mes y medio tú no lograste controlar absolutamente nada. Alguien decía, ¿cuál es la política de la actual administración? Yo te puedo decir que no hay una política, ni siquiera en seguridad nacional. Ni siquiera existe el programa de seguridad nacional en la presente administración, porque la presente administración está pensando seguridad nacional igual seguridad pública. Y ahí están incluso los documentos que el propio Pedro analizó en los proyectos de campaña y los proyectos, no proyectos, sino programas que se empezaron a hacer, y ahí lo vemos en el Programa Nacional de Seguridad Pública, donde las definiciones confunden lo que es seguridad nacional con seguridad pública. Entonces, subsumen seguridad nacional y seguridad pública. Y esto es grave. Esto es grave. Y llevamos un año, 6 meses, año y medio, donde no han podido sacar su programa de seguridad nacional. Y precisamente eso refuerza la idea de las ocurrencias de la actual administración. Porque se me ocurrió, amanecí con un chip porque alguien me dio una pastillita, porque me tomé una copa de más y se me ocurrió esto, ¿no? Yo desde antes del triunfo de López Obrador, yo les decía que este iba a ser un gobierno de ocurrencias. No saben el número de críticas que recibí a través de las redes sociales, ¿no? ¿Por qué decía eso? Bueno, yo quizá Pedro en su momento, en otro ámbito político, yo por lo menos trabajé el año 2001, parte del 2002, en la administración de López Obrador, y todo lo que vivimos, los trabajadores, ¿no? Que éramos trabajadores de confianza, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Y todas las prácticas que hizo en el 2001 son las prácticas que ahora lo está haciendo a nivel federal, nacional, sí. O sea, a nivel nacional, y esto magnifica los problemas. Algo que nadie tampoco ha dicho. En el discurso de las campañas, digamos, políticas del 2018, hubo una virulencia entre los candidatos muy fuerte. Mi gran pregunta era, independientemente de quién ganara, ¿no? Yo les decía, a ver, que el que gane, ¿cuál va a ser su política para disminuir la violencia discursiva que venía desde la campaña? Y lo que vemos es que la campaña discursiva del propio presidente ha sido cada vez más violenta, ha sido cada vez más confrontativa, ¿no? Todos los términos que ha usado para desdeñar académicos, médicos, economistas, lo que quieras, eso es un ejercicio de una violencia que el propio presidente se ha encargado de generar. Y no estamos viendo ninguna campaña para disminuirla, ¿no? Entonces, si lo combinamos con el encierro, la violencia entonces se está magnificando. Interesante lectura esto de pues, la posición y el papel que tiene los elementos de la Guardia Nacional. 52, dices, ¿no? Son 52 funciones. 52 o sea, el artículo 9 que hablaba de 52 funciones. Y este anuncio que de verdad tiene mucho sentido, ¿no? Este acuerdo es el fracaso de la Guardia Nacional, o sea, todo aquello que se supone que iba a venir a reparar, a hacer la Guardia Nacional, esa institución esperada que nos iba a resolver el problema, pues hoy vemos que... No fracasó, pues, discúlpenme. Está... No fracasó, discúlpenme. Falconi quería participar y ahorita regresamos si quieres contigo, Pedro. Falconi, sí, nada más quiero que quede en actas que no fracasó. Ok, Falconi, ¿quieres comentar algo? Sí, muy rápido. En relación con la pregunta previa de cómo va a afectar o cómo va a influir esta participación castrense en el ámbito de la Procuración de Justicia, pues ya de alguna manera se había visto la forma en que con participaciones anteriores de Fuerzas Armadas
en tareas de seguridad pública esto había venido ocurriendo. De entrada, distintos asuntos que comenzaron como una detención en flagrancia y evolucionaron hasta un juicio de orden penal federal y terminaron en algún amparo. De ahí terminaron deduciéndose algunos criterios como tesis aislada, en la que algunos tribunales colegiados de circuito lamentablemente avalaban la participación de elementos de policía judicial militar u otros elementos de Fuerzas Armadas en activo que llevaban a cabo detenciones y posteriormente puestas a disposición de la gente del Ministerio Público de la Federación, lo cual implicaba toda una serie de violaciones derivado de la naturaleza de las tareas y del entrenamiento de las Fuerzas Armadas que pues no reciben una capacitación para hacer tareas civiles de policía. Ya estaba de algún modo avalada su participación, ya de un modo mucho más particular en detenciones. Sin embargo, frente al paradigma del procedimiento penal acusatorio, hay un actor clave para atender a esta pregunta, que es ¿qué papel jugará la figura del juez de control? ¿Tendremos un juez de control que haga un efectivo control de legalidad de la detención o de la ejecución de una orden de aprehensión? ¿O tendremos una autoridad jurisdiccional que únicamente va a palomear la tarea de la autoridad investigadora y sus auxiliares y con ello legitimar esta actuación? Tenemos jueces de todo tipo en la República, tanto en el fuero federal como al interior de las entidades federativas, pero sí existe todavía esta fuerte inercia en el Poder Judicial de legitimar la tarea del órgano investigador antes que cuestionarla y hacer efectivo su papel de organismo jurisdiccional de control de legalidad de las detenciones. Sería interesante e importante realizar estudios de sociología de la justicia penal para ver qué hay más allá de esta idea que se tiene en la que el juzgador cumple estrictamente con la ley. El juzgador no es una persona que venga de otro planeta o no es una máquina diferente al resto de las autoridades y también actuará a partir de prejuicios, de estereotipos, etc. De entrada es problemática la actuación de la Guardia Nacional y el respaldo que se va a dar a sus actividades por parte de las Fuerzas Armadas a partir del acuerdo recientemente publicado, y esto se enfrenta también con otros fenómenos, como es la forma en cómo la propia Corte avaló que autoridades de carácter policial puedan hacer revisiones de personas y de vehículos sin mayor control. Esto se hizo cuando resolvieron la acción de inconstitucionalidad 10/2014, hizo acumulada, en la que resolvían si era legal la redacción de 2 artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se autorizaba la revisión de vehículos y de personas por parte de la autoridad policial sin control judicial. El ponente, el ministro Lainez Potisek, arguyó que no era necesario aplicar a este tipo de tareas los controles del artículo 14 y 16 constitucionales y estableció que bastaba con que se diera una sospecha razonable para que el elemento pudiese proceder a la revisión. Pero dentro de este mundo de la sospecha razonable existe un espacio de discrecionalidad brutal, que si de por sí ya es peligroso depositarlo en manos de un elemento de carácter civil, imaginemos las consecuencias que esto puede traer si se pone en manos de un elemento castrense. Con esto me gustaría cerrar esta intervención acerca de qué relación o qué impacto tendría en el mundo de la Procuración de Justicia esta actuación militar. Gracias. Muchas gracias, Falconi. Tenemos más comentarios aquí en el panel. Me dice, por acá nos pone una pregunta. Hernández Isaías nos dice, ¿qué panorama se dibuja en el corto a mediano plazo en materia de seguridad nacional y defensa nacional? Y México entra en un estado vulnerable frente a otros países al poner a sus Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Un poco lo que ya comentábamos. José Luis, ¿cuál es tu opinión respecto a el impacto que puede tener
estas nuevas tareas, digamos ahora ya en acuerdo, ya habíamos platicado, en acuerdo de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es su impacto, digamos, en la vida cotidiana que tú vislumbras y en este orden entre lo social, lo político y en términos de seguridad? A mí me parece que hay algo muy interesante. Son dos cosas. Primero, la tesis de gobernar con el miedo, me parece que es algo que habría que recuperar, ¿no? Como un elemento central. Pero incluso más atrás, ¿no? Podríamos decir que ni siquiera tendría sentido que estuviésemos discutiendo cuál va a ser el impacto de la Guardia Nacional o qué papel puede tener, cuáles serían sus funciones, si tuviésemos una sociedad educada, ¿no? Una sociedad en el que el sentido del bien común estuviera presente como un valor, ¿no? Que preservara y que ayudara a constituir la práctica constitucionaria de nuestra cultura. Yo considero que algo que ha favorecido en buena medida la ausencia del empate de estos cuatro elementos que yo considero fundamentales para el ejercicio de un Estado de Derecho, que son la policía, que es la cárcel, que es los ministerios públicos hoy, ¿no? Lo que sería hoy los fiscales y lo que es el Poder Judicial. A mí me parece que en este sistema, esta maquinaria, esos cuatro elementos que deberían caminar, ¿no? Sincronizadamente en una sociedad en donde el Estado de Derecho, en una sociedad donde el bien común fuera un elemento fundamental, no tendríamos que estar discutiendo esto. Me parece que, como decía Pedro hace un instante, tenemos un problema sumamente complejo, de mucha complejidad y de fácil solución. ¿Cómo, ¿Cómo rompemos este círculo perverso en el que pareciera ser que se convirtió en una maldición para la historia de los mexicanos en los últimos 30, 40 años? Bueno, pues es muy sencillo, creo yo, ¿no? Romper este círculo de la perversión estaría radicado en más educación, que es lo que no tenemos, ¿no? Hemos perdido, ¿no? Algo fundamental que tienen otras sociedades. En América Latina, las largas y dolorosas experiencias que vivieron algunos países a través de las militarizaciones dio como resultado una educación en una sociedad en donde el sentido del bien común, donde el Estado del Derecho es muy importante. Nosotros no hemos tenido nada de eso. A mí me parece que tendremos que comenzar a constituir a partir de buscar esas nuevas formas. Yo hace un momento decía que esta crisis, esta pandemia, nos abre una gran oportunidad a todos, a todo el mundo. Es una oportunidad en el que pone sobre la mesa nuevos aprendizajes. Todos tenemos que aprender de lo que estamos viviendo. El problema es si es que estamos dispuestos a aprender. El problema es si todos estamos dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer. A mí me parece que lo más importante es cómo tratar de hacer a un lado, ¿no? Ese egoísmo individualista que forma parte de la lógica del capitalismo, ¿no? Que nos han impuesto en unas sociedades tan particulares con culturas como la nuestra, que estaba anclada fundamentalmente en el bien común, en el contacto, en la cercanía, en las prácticas culturales que hoy se hacen difusas. A mí me parece que es eso. Cuando hablamos de las profundas desigualdades, también tenemos que hablar de la falta de empatía.
Hoy ya no tenemos empatía entre nosotros. No podemos hacer eso. ¿Cómo? No me explico cuando ustedes plantean esto. Estaba yo recordando cómo es que países como Singapur, ¿no? Como Tailandia, como Corea, hace 50 años estaban en las peores condiciones que nosotros. Y ellos hace 20 años están en las mejores condiciones que nosotros. ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo constituyeron ese tejido social? A través de algo muy importante, ¿no? Me parece que hacer respetar la norma a través de un consenso, entender lo que es el valor de la empatía, ¿no? Educarnos a través del bien común, me parece que es la única salida. Yo no veo otra. Lamentablemente debo decir que todo esto va a seguir hasta en tanto no cambiemos. Si nosotros no ponemos algo de nosotros mismos, si nosotros como educadores, como investigadores, no insistimos en construir una nueva sociedad a partir de esta nueva oportunidad que se nos da, creo que no vamos a cambiar. Vendrán gobiernos, ¿no? Unos más, otros menos radicales, seguiremos igual. Y a mí, yo creo que si algo aposté en la idea de tener la posibilidad de pensar un futuro diferente, ¿no? Era justamente esto, con un presidente que en realidad, ¿no? Nos llevó, ¿no? De un sueño a una pesadilla, como muchos. Entonces a mí me parece que eso es, ¿no? Cómo de pronto hablar de la importancia que adquiere, ¿no? El sentido de la práctica, ¿no? De hacer cumplir la ley. En muchas sociedades sabemos la importancia de la norma. Ya los clásicos de la política decían, muchos estamos dispuestos a ceder nuestra libertad para vivir en una sociedad democrática. El problema es que ahora ya nadie lo está haciendo, ¿no? Ahí está Hobbes, ahí está Rousseau, todos ellos lo planteaban, ¿no? Yo creo que esa es una reflexión que yo les invito a que todos hagamos. Insisto que estos son nuevos aprendizajes, son oportunidades que tenemos y pensar que la transgresión es un elemento muy importante. Todo mundo transgrede, ¿no? Todo mundo ve una oportunidad para transgredir la ley, ¿no? Para hacer de la transgresión una práctica de beneficio particular, en vez de pensar que tenemos que hacer todo un conjunto de ejercicios y de acciones para beneficiarnos en conjunto. Si yo hago algo para beneficiar a mis alumnos, no solamente se van a beneficiar ellos, se beneficiará la sociedad en su conjunto, se beneficiará su familia y todos los demás que estén alrededor de él. Un poco como el ejercicio de los alcohólicos anónimos, ¿no? Solo por hoy, un día nada más, hagámoslo todo para tratar de cambiar. Y a partir de ahí a lo mejor podríamos hacer algo diferente. Pero yo soy escéptico y creo que no vamos a cambiar tan rápidamente. Qué interesante, qué interesante. Bueno, pues se nos está terminando el tiempo, luego es un poco complicado mantener sesiones tan largas por este vía. Yo les pediría que unos 3 minutos nos dieran como algunos comentarios finales. Y bueno, pues si hay ahí algunos comentarios pendientes, pues aprovechar para que de una vez los puedan ir mostrándolos a nosotros. Quiero Pedro plantear. levantó la mano. Quiero, a ver. 3 minutos, 5 minutos para que podamos ir concluyendo. Sin IVA, ¿no? Sin IVA o con IVA. Bueno, a ver, muy sencillo, muy sencillo. Es muy interesante la charla que hoy hemos tenido. Como es evidente, hay distintas ópticas de cómo encarar nuestra triple crisis que estamos viviendo. Eso es natural y me parece que es muy correcto. Mi lema siempre ha sido: toda unanimidad es sospechosa. De tal manera que está muy bien.
Primero, ¿tiene futuro de transformación el país, sí o no? Y hablo de transformación estructural, no hablo de transformación de maquillaje. Yo sostengo que sí. Durante muchos años he luchado por una transformación estructural de este país. Y hemos sido derrotados. En 78 fuimos derrotados, en 71 fuimos derrotados y hemos seguido siendo derrotados. El problema es que tenemos un problema serio para modificar las condiciones estructurales de este país. Tenemos la razón, pero no tenemos a las masas. Y eso que es muy importante. Y no tenemos a las masas porque las masas las tiene el capitalismo. Las tiene enajenadas, las tiene prisioneras ideológicamente y económicamente el capitalismo. Entonces me parece que el dilema que tenemos hoy es, con esto que hemos examinado ahora con mis colegas y otros elementos que están en el ambiente, ¿qué futuro vemos? Pues yo veo un futuro obviamente muy complejo para las mayorías, para los segmentos explotados y oprimidos, pero la obligación de una persona medianamente formada y que se dedica a dar cátedras a los muchachos es decirles que si hay alternativas distintas. Y me parece que la alternativa distinta que tenemos es construir un movimiento de masas que eche atrás a esta minoría que se ha apropiado del poder y de las ganancias. ¿Suena revolucionario lo que estoy diciendo? Sí, puede ser. No estoy hablando de una revolución, estoy hablando de una movilización de conciencias, una movilización educativa, de una movilización formativa. Yo lo hago con mis alumnos, formo cientos y cientos de muchachos cada semestre con una conciencia crítica. Con eso me doy por satisfecho. No sé si lo logre convertirlos en un ejército de transformadores, pero yo creo que los retos que tenemos frente a nosotros no podemos darle espalda. Hoy, México es, junto con Argentina, Chile, Brasil, los países más desiguales del planeta, no los más pobres. ¿Importa? Sí importa. Están acabando con el país, están acabando con el medio ambiente. ¿Hay conciencia para ello? No. El viejo Gramsci decía, necesitamos conciencia para sí. No la hay conciencia en sí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues impulsar a través de este medio y otros la necesidad de que los trabajadores del campo y la ciudad y los segmentos oprimidos, lo que yo llamo el 99%, tengan conciencia de que hay que modificar esto. Ahora, la vía que hay es la electoral. No hay otra, no veo otra yo en este momento. Bueno, en este proceso de elección de López Obrador, hay que reconocer que quienes votaron por él, quienes creyeron en él, se equivocaron. Y tardó año y medio para demostrar que se equivocaron. ¿Por qué? Porque el ADN del presidente de la República es un ADN del establishment, es un ADN priista, corporativista, clientelista. Por eso habla de que el neoliberalismo empezó con De la Madrid y antes Echeverría, López Portillo, Díaz Ordaz, López Mateos y demás. ¿Qué dice de ellos? No lo puede decir porque él es un ADN, tiene su ADN priista, del establishment. Esto de que dice que el neoliberalismo se acabó, no sabe lo que dice. En fin, no distraeré esto. Quiero concluir diciendo dos cosas. Estimados colegas, amigos, requerimos obligatoriamente construir un movimiento nacional de todo mundo, no solamente de los obreros, sino de los segmentos que se han proletarizado, que se han precarizado, para echar atrás estas políticas públicas. Necesitamos prepararnos, yo una vez lo digo, para que en 2024 exista una nueva correlación, para que no sigamos siendo dominados por estas políticas del echeverrismo tardío, ahora que hemos vivido, con políticas que realmente están conduciendo al país al precipicio, si no es que estamos nadando en el precipicio. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Voluntarismo? No, por favor. Ya estoy grandecito para acciones voluntaristas.
acciones organizativas para que la gente busque nuevos caminos, desde donde sea, desde la escuela, desde la fábrica, desde la empresa, desde la oficina, desde donde sea. Ese movimiento tenemos que construirlo. Y solamente falta un asunto: conciencia. Tengamos conciencia de que las cosas no van a mejorar. Los datos que hemos dicho son contundentes. Ni en seguridad pública, ni en distribución del ingreso, ni en materia ecológica va a cambiar este gobierno. ¿Hay alternativas? Sí. No sé qué va a pasar en términos de organización, pero yo desde mi trinchera, desde mi pequeña y humilde trinchera, convoco a organizarnos y organizarnos bien para transformar este país y con él parte del mundo injusto y desigual que padecemos. Esta es mi convocatoria. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Falconi, ¿cuáles serían tus conclusiones? 3, 5 minutos. ¿Falconi? No sé. Falconi. Sí, Bueno, mientras que... una disculpa, bien. Sí. Sí, las conclusiones serían en el sentido de retomar una idea, y es que la despolitización en estos tiempos es grave y es un factor de riesgo que frena hacia un cambio que le dé una vuelta de tuerca a esta crisis. Los puntos de vista, las ópticas sanitaristas o biologicistas que han sido los abordajes hegemónicos o dominantes para entender y explicar esta crisis, han permitido que no haya cambios sustanciales, o que al menos no se vislumbren en el mediano o largo plazo. Walter Benjamin utilizaba una idea que era la estetización de la política como un mecanismo del creciente fascismo del cual él fue testigo y del nacionalsocialismo, para frenar la politización de las masas ante lo que se avecinaba. Y para él el antídoto a esa estetización de la política era la politización de la estética. Siguiendo esa lógica, sería interesante ver una repolitización de distintos ámbitos de la esfera pública, para que de esta manera pueda darse esta organización política que es necesaria de los trabajadores, de las personas que se encuentran del otro lado de la vulnerabilidad y quienes son los más afectados por esta desigual y asimétrica distribución de los costos y los riesgos, no solamente de la pandemia que estamos enfrentando, sino de las condiciones de vida que ya eran previas a esta pandemia. De tal manera que coincido con el doctor Cisneros en el tema de la educación, pero también con el doctor Pedro Peñalosa, y es necesario generar esta repolitización, hoy perdida por la idea de que estamos ante el fin de la historia, de que no hay alternativa que no sea seguir por los circuitos y los caminos de las relaciones sociales que nos ofrece el capitalismo financiero. Entonces, cerraría con esa idea para que nos quedemos con esta reflexión por mi parte, y gracias por el espacio para la palabra. Muchas gracias, Fernando. Martín, ¿qué nos puedes tú comentar para el cierre de este conversatorio? Bueno, mira, yo veo varias cosas. Ahorita José Luis hablaba de gobernar con el miedo. Yo publiqué un texto hace años que es precisamente, ese es el título, Gobernar con el miedo, la lucha al narcotráfico 2006-2012. Y lo que estamos viendo precisamente a partir del sexenio de Calderón y hasta el presente, es este tipo de gobiernos, ¿no? Donde el miedo se infunde dentro de la población. Y es un miedo aun y cuando vulneren tus derechos humanos, pero te dicen, vamos a hacer esto en tu beneficio, ¿no? Pero no importa que violemos derechos humanos. Entonces, aquí tenemos un problema que también José Luis señaló, que la inmensa mayoría de las personas, ¿no? Pues tenemos un problema de que no está viendo esta parte educativa, ni está viendo, ni tiene los elementos para poder hacer lo que Pedro señala, ¿no? Estos movimientos donde la gente tome conciencia
de cuál es realmente la situación por la cual estamos viviendo. Y nos dejamos llevar, o sea, la gente se ha dejado llevar, ¿no? Por estos discursos, como han dicho muchos, mesiánicos, con estos discursos donde vamos a buscar un bienestar, aunque no sepamos qué es el bienestar, ¿no? El presidente incluso ha hablado no solamente del neoliberalismo, de la caída del neoliberalismo, sino también ha hablado de que ahora vamos a regresar al estado del bienestar. La pregunta es, ¿cuál estado del bienestar? O sea, él mismo ya dijo, olvidémonos del PIB, olvidemos de los factores que marcan el crecimiento o no crecimiento de un país y vayámonos a ese bienestar, a la alegría, a la bonomía quizá, inclusive, ¿no? Yo creo que la gente se ha dejado llevar por este discurso, pero no hay un análisis, porque no hay una conciencia. No hay una conciencia analítica de qué es lo que te están vendiendo, de qué es lo que te están ofreciendo y que a final de cuentas te van a mentir. Todos los políticos, los gobernantes, pues son unos grandes mentirosos. Porque lo primero que deben de estar convencidos ellos es de lo que están ofreciendo será imposible hacerlo en un 90%. Entonces, un político es un mentiroso profesional. Incluso yo en mis redes sociales de repente me han criticado porque he dicho que, bueno, habría que estudiarlo, como bien dijo Pedro, no solamente desde un punto de vista psicoanalítico, sino de la psiquiatría, para ver si el presidente no es un psicópata, ¿no? O sea, sí, hay que ponerlo así. Y eso nos demostraría muchas cosas de por qué su actuación. Entonces, mientras nosotros como sociedad no busquemos tener un grado mayor de conciencia de lo que está sucediendo y de lo que están diciendo los políticos van a seguir haciendo trizas cualquier idea y no hay fundamento de una política. Si nosotros lo vemos, analicemos, como bien lo dijo Pedro, analicemos las políticas de seguridad, analicemos las políticas de salud, analicemos las políticas educativas, ¿no? Analicemos cualquier política de la actual administración y vamos a encontrar que es una falacia. Cualquiera, no hay. Entonces, ¿por qué la población, la gran pregunta es, ¿por qué la población lo sigue apoyando? O sea, ¿cuál es el discurso que atrae a esas masas? ¿Cuál ha sido ese discurso? Ese discurso que ha ido cambiando también. De aquel discurso beligerante de los 70s, de aquel discurso beligerante de crear o afiliarse al PRD, que ya dijo Cuauhtémoc que incluso que fue el que causa el desastre del PRD, a decir de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y ahora crear un movimiento que curiosamente, yo siempre se los he dicho, me suena a un movimiento pseudo religioso fanático, porque es Movimiento de Regeneración Nacional, es la Virgen Morena, es la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, en otra expresión, y a mí me parece que es muy peligroso este tipo de discursos, porque no hay ningún grado de conciencia para racionalizar, solamente es la parte fanática. Y eso para mí es muy problemático. Y si combinamos todos estos factores que nos llevaron a este conversatorio el día de hoy, a mí me parece que si seguimos en esta lógica, ¿no? Vamos a llegar a una dictadura de carácter civil apoyada por los militares. Y eso para mí es todavía más riesgoso, precisamente porque el próximo año se avecinan elecciones y lo vamos a ver para el 24. Y eso sí me parece muy riesgoso y en eso es lo que hay que hacer desde mi particular punto de vista, conciencia dentro de los diversos sectores donde cada uno de nosotros nos movemos. Muchas gracias y muy buenas noches, ¿no? A todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, Martín. Qué buena reflexión. José Luis, ¿cómo cierras este conversatorio? Bueno, efectivamente yo creo que las esperanzas
hacia adelante son difusas. Lo que necesitamos es algo que no podemos decir que en un mediano plazo lo tenemos. Hemos estado hundidos en una crisis tras otra crisis, tras otra crisis. Toda mi edad, desde que yo recuerdo mi infancia, he vivido en crisis. Y el gran problema es que no salimos de esa. Por eso decíamos un poco gobernar con el miedo, gobernar con la manipulación, ¿no? La educación es tierra de nadie y disputa de todos. Y nadie quiere meter mano, porque saben que si una sociedad está educada, no tendríamos los gobernantes que tenemos y nuestra sociedad sería diferente. Todos somos cómplices de esto, todos y cada uno de nosotros hemos sido cómplices. El problema es cómo lo vamos a cambiar. Yo no sé, yo también espero que en estas intermedias que vienen, la sociedad actúe y quizá pueda actuar un poco enojada por algunas cosas, pero no creo que actúe con conciencia, como lo ha hecho en los últimos años. No lo va a hacer, porque somos una sociedad en la que la ignorancia todavía es algo que nos arrastra como un presagio que no hemos podido superar. A mí me parece que tenemos que tener, insisto, una gran intención de cambiar. Podemos hacerlo. Nosotros vemos los problemas que tiene la Universidad Nacional, y no solamente la Universidad Nacional. La pregunta es, ¿por qué hoy, no solamente este gobierno, sino los anteriores, ¿no? En las últimas 3 décadas se ha insistido sistemáticamente en golpear a las universidades, al sector educativo y a todo el mundo, ¿no? Pues porque algo hay ahí, ¿no? Es algo muy importante. A diferencia de otras sociedades en donde tratan de impulsarlo para cambiar. En este caso no. A mí me parece que, insisto, las lecciones que nos va a dar el COVID son muchas, que no solamente son en el ámbito de los sentimientos, en el ámbito personal, de las reflexiones, sino incluso en una redirección de educación tecnológica en el que todo aquel que no se haya subido al tren de la tecnología, pues quedará rezagado, ¿no? Como un analfabeta tecnológico en el que no podrá ni siquiera seguir avanzando más, ¿no? Eso es algo contundente que está ahí. No hay vuelta atrás, ¿no? A mí me parece que todos tenemos una gran responsabilidad y qué gusto me da que hoy muchos académicos estemos preocupados tratando de decir lo que pensamos y lo que consideramos que tenemos que decir como parte de una responsabilidad en términos de nuestras funciones como académicos, y que también todos los que son nuestros estudiantes, los padres de familia, los alumnos que están ahí, ojalá podamos tener conciencia, como dice Pedro, del lugar en el que estamos y poder cambiar. Muchas gracias a todos. Es un gran ejercicio y deberíamos hacerlo sistemáticamente como una catarsis, pero además también como una responsabilidad ética de nuestro papel como profesionistas. Yo creo que los docentes, los académicos, tenemos que ser los más profesionales de los profesionales. Es algo que hemos olvidado, porque estamos inmersos también en esta dinámica. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, doctor Peñalosa, Gabriel, Falconi. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches. Pues ahí lo tienen, compañeras y compañeros, es la opinión de nuestros especialistas del día de hoy en este conversatorio. Pues no se pierdan, vamos a seguir teniendo actividades de esta naturaleza con otros temas igual de interés en términos criminológicos, de sociología de la violencia, de ciencias penales, etcétera. Tendremos más invitados para que nos sigan en nuestras redes sociales y para que estén atentos en los próximos eventos. Tenemos pues muchas participación también por parte de ustedes. Tenemos a Mabel, tenemos a Pablo, Gerardo, Wendo, Nicole, Brian, en fin, mucha gente que estuvo muy interesada en este conversatorio. Lamentablemente no podemos dar lectura pues a todos sus comentarios, pero bueno, eventualmente podemos seguir generando este tipo de dinámica. Muchas gracias a Martín, muchas gracias a José Luis, a Fernando y a Pedro por acompañarnos
en esta noche. Que tengan bonita noche y nos vemos pronto. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, jóvenes.